Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Asignatura Derecho Internacional Humanitario. Docente Dr. José Fernando Toledo Perdomo. Un cordial saludo para todos, especialmente para el Dr. José Fernando Toledo Perdomo, director, docente y presidente de la materia de Derecho Internacional Humanitario. Mi nombre es Cristian Camilo Moreno Rojas, estudiante de 10º semestre de Derecho. Seré el encargado de exponer de manera sucinta todos los hechos fácticos que se dieron en el territorio de Yugoslavia, con relación a la historia y a la guerra que se dio en este territorio. Así entonces se da inicio a lo que será una breve exposición de lo que tiene que ver con el lamentable flagelo de la guerra, como ya lo mencioné, en el territorio de Yugoslavia. ¿Qué se conoce como Yugoslavia? Yugoslavia fue un nombre genérico con el que se conoció a un estado multicultural de la península de los Balcanes que, con distintas denominaciones, existió entre 1918 y 2003. Ese estado se conformó el 1 de diciembre de 1918, cuando se proclamó el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Perduró hasta 1929, cuando pasó a llamarse Reino de Yugoslavia. Ese estado monárquico y centralista existió hasta 1941, cuando fue ocupado por la Alemania nazi. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se conformó la República Federal Popular de Yugoslavia, que fue gobernada por el mariscal Josip Tito. A diferencia de otros países de Europa Oriental, Tito impulsó un modelo de socialismo autogestionario que le puso límites a la influencia de la Unión Soviética. Y en 1963 pasó a llamarse República Federativa Socialista de Yugoslavia y perduró hasta el año 1991, cuando Croacia y Eslovenia proclamaron su independencia. Esta secesión dio lugar al estallido de las guerras yugoslavas, tras las cuales Croacia, Eslovenia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina fueron reconocidas como repúblicas independientes por la comunidad internacional. Serbia y Montenegro trataron de preservar la unión, por lo que en 1992 conformaron la República Federal de Yugoslavia, que finalmente se desintegró para el año 2003. Hoy en día, al hablar de la ex Yugoslavia, nos referimos generalmente a 7 países distintos: Eslovenia y Croacia, que son los más prósperos y hoy forman parte de la Unión Europea; Serbia, Bosnia y Herzegovina, como también Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo, aunque este último no es reconocido por toda la comunidad internacional. Combinadas, estas 7 naciones suman unos 22 millones de personas y ocupan una extensión solo un poco más grande que la de Ecuador. Y aunque la desintegración de Yugoslavia culminó hace 30 años, los fantasmas del pasado siguen muy presentes. ¿Cómo surgió Yugoslavia? A principios del siglo XX, la península balcánica estaba habitada en su mayor parte por los eslavos del sur. Entre ellos, croatas y eslovenos estaban integrados al imperio austrohúngaro, mientras que serbios y montenegrinos se habían independizado del imperio otomano en 1978. En 1913, el triunfo de Serbia y de Montenegro sobre los turcos en las guerras de los Balcanes contribuyó a exacerbar el sentimiento
paneslavo de los pueblos de la región. En 1918, la disolución del Imperio Austrohúngaro permitió la concreción de la unidad de todos los eslavos del sur, que se unieron para formar el reino de los serbios, croatas y eslovenos, proclamado el 1 de diciembre de 1918. Su forma de gobierno fue la monarquía constitucional y su primer rey fue Alejandro I de la dinastía serbia de los Karađorđević. El nuevo gobierno se propuso lograr la cohesión política y económica de las distintas regiones que integraban el reino, pero la gran diversidad cultural y religiosa dificultó ese objetivo y derivó en constantes conflictos políticos entre las distintas nacionalidades. Debido a estos conflictos, en 1929 el rey Alejandro I abolió la constitución, clausuró el parlamento y cambió el nombre del estado, que pasó a llamarse Reino de Yugoslavia. La actitud autoritaria del monarca generó la oposición de extremistas croatas, eslovenos y macedonios en 1934. Mientras el rey visitaba la ciudad francesa de Marsella, fue asesinado a balazos por un extremista que pertenecía a una agrupación independentista de Macedonia. Así entonces, Alejandro I fue sucedido por un regente, el príncipe Pablo, que puso en marcha una política exterior pro-alemana. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, un golpe de estado depuso el regente y llevó al poder a Pedro II, quien tomó distancia a las potencias del eje. Esto provocó la reacción de la Alemania nazi, cuyas tropas ocuparon el territorio de Yugoslavia, mientras el rey se exilió en Londres. Al finalizar la guerra, con la victoria de los aliados, en 1945 se abolió la monarquía y se creó la República Federal Popular de Yugoslavia. Se inició entonces el periodo más extenso y estable de la historia de Yugoslavia. Así entonces, la disolución de Yugoslavia se dio luego de la caída del muro de Berlín en 1989 y de la desaparición de la Unión Soviética en 1991. Se desataron en Yugoslavia conflictos políticos entre los integrantes de la federación. Dichas tensiones derivaron en la separación de Croacia y Eslovenia, que en junio de 1991 proclamaron su independencia. Como esta cesión fue rechazada por el gobierno federal dominado por los serbios, se iniciaron las llamadas guerras yugoslavas. Una columna de tanques del Ejército Federal Yugoslavo ha salido esta mañana de sus bases en Croacia con destino a Eslovenia. A pocos kilómetros del límite entre las dos repúblicas, en la autopista hacia Ljubljana, han disparado contra los camiones utilizados como barricadas. Del ejército yugoslavo ha sido atacada por fuerzas eslovenas y este equipo de televisión española ha podido comprobar que se han producido algunas bajas entre los soldados del ejército.
Después de sangrientos enfrentamientos y la intervención de los Estados Unidos y la Unión Europea entre 1992 y 1995, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina fueron reconocidas como repúblicas independientes por la comunidad internacional. Serbia y Montenegro intentaron preservar la antigua unión con la creación de la República Federal de Yugoslavia, pero las divisiones continuaron, ya que en 1998 la provincia serbia de Kosovo, con población mayoritaria de origen albanés y religión musulmana, se separó de Yugoslavia. Esto derivó de la Guerra de Kosovo de 1998 y 1999, tras la cual el gobierno de esta región quedó en manos de la OTAN y las Naciones Unidas. En 2003, Yugoslavia cambió su nombre por el de República de Serbia y Montenegro, pero se disolvió en 2006 para dar lugar a los estados separados. A los compañeros y al doctor José Fernando Toledo Perdomo, muchísimas gracias. Esto fue una exposición de Cristian Camilo Moreno Rojas. Mil gracias y hasta luego.